Bienvenidos a la capacitación sobre hostigamiento sexual laboral dirigido al Comité de Hostigamiento Sexual Laboral. Mi nombre es Jenny Vergara, psicóloga, y estaré a cargo de la exposición del día de hoy. El curso 1, que vamos a hablar sobre los conceptos básicos de hostigamiento sexual laboral, vamos a ver el tema de ámbitos de aplicación, casos sobre el hostigamiento sexual, mito o verdad, definiciones del hostigamiento sexual laboral, quién puede ser el hostigador o hostigadora, formas de expresión o cómo se manifiesta el hostigamiento sexual laboral y las secuelas expresadas en o la víctima. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación en esta normativa de la 27942? Nos menciona que puede ser en un ámbito privado o público, ¿sí? En centros o instituciones educativas. Puede ser las básicas, superior, técnicas, universitarias, donde también se expresa casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y donde las instituciones y empresas tienen sus procedimientos de intervención si se presentara el caso, ¿no? También se presentan casos de hostigamiento sexual laboral en instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, como por ejemplo puede ser los contratistas, subcontratistas y que tienen una relación con la empresa cliente, ¿no? Entonces, ahora esta normativa nos ayuda a poder ejecutar, nos ayuda a poder promover, nos ayuda a poder intervenir, ¿no? En esas instituciones privadas como públicas. ¿Cuáles son los casos sobre hostigamiento sexual? Vamos a ver a continuación algunos mitos o verdades que se presentan y las cuales son los indicadores, ¿no? De cómo se expresa. Vemos en el caso número 1, por ejemplo, nos dice Susana, de 41 años, ejecutiva, un colega que tuve empezó a pedirme reuniones fuera del horario de trabajo para coordinar algunas tareas en común que nos había enviado nuestro jefe directo. Al inicio, aunque lo hice dudando, acepté. Con el tiempo, esta práctica empezó a incomodarme cada vez más, porque noté que buscaba momentos para quedarnos solo. Cuando le pedí cambiar los horarios, empezó a tratarme ya de forma muy hostil, a trabajar de manera por su cuenta, de manera individual, y enviar documentos sin consultarme previamente. Este caso de hostigamiento sexual laboral solo ocurre en algunos tipos de trabajo. ¿Será verdad o un mito? ¿No? Como vimos en los ámbitos de aplicación, puede ocurrir en cualquier ámbito laboral, sea sector público o privado, ¿sí? Por tanto, el hostigamiento sexual es un problema muy común en todos los lugares de trabajo. Ahora, con esta normativa, ¿no? Nos ayuda a poder intervenir, identificar si este es un caso de hostigamiento sexual, ¿sí? Y poder intervenir al presunto hostigado, hostigada y al hostigador o hostigadora, ¿no? Pero suele a veces ser muchas veces callado y minimizado porque no lo visualizan como un tipo de violencia, ¿no? Porque el hostigamiento sexual laboral es un tipo de violencia. Lo normalizamos, ¿sí? Lo normalizamos este tipo de comportamiento y decimos, bueno, es su personalidad, ¿no? Y por tanto, no procedo a denunciar porque de repente no estamos capacitados, entrenando o desconocemos esta normativa y lo que conlleva, ¿no? Por tanto, es un mito, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual ocurre en cualquier ámbito laboral. Vamos con el caso número 2. Enrique, de 26 años, su puesto es administrativo y nos menciona, mi jefe es una persona muy cortante, que suele estar siempre de mal genio. A pesar de eso, conmigo se acerca más de lo normal. Me abraza cuando me saluda y a veces se acerca a mi escritorio. Me hace masajes en los hombros mientras me da indicaciones del trabajo. Lo he conversado con algunas personas de mi equipo y me han dicho que me considero afortunado porque soy el favorito y me da un trato cálido, mientras que el resto le tiene miedo. Yo la verdad me siento muy incómodo con toda esta situación, ¿sí? En este caso, la víctima es un varón, ¿sí? Me dicen que es un malentendido. No era su intención molestarme.
que soy una persona muy sensible ante esta situación, ¿no? Tenemos a justificar, ¿no? Algunos comportamientos, a normalizar, ¿no? Que es normal que el jefe se acerque, que el jefe me abrace o que me haga masajes para, pues, tener un buen desempeño laboral, ¿no? ¿Sí? Entonces lo normalizamos y por tanto, ya cuando estamos entrenados y conocemos estos casos, cualquier conducta de índole sexual que afecte a la víctima puede ser considerada como hostigamiento sexual laboral, ¿sí? Por eso es importante prestarle mucha atención a la forma de cómo nos vinculamos, de la forma de cómo es el trato con todas las personas del trabajo, no solamente con el jefe, sino con mi partner, con las personas con quien me rodeo, ¿no? Y no normalizar estos comportamientos que me dicen porque soy sensible hago este tipo de comentarios. No, ¿no? Ya es un tipo, son indicadores de hostigamiento sexual laboral y que debo presentar mi queja correspondiente al área, ¿no? Que haga de recursos humanos o el área de recursos humanos, ¿sí? Otro caso, el caso número 3. Alonso, de 32 años, ejecutivo de ventas, y que también vemos que la víctima es varón, ¿no? Una de nuestras directoras suele tener una actitud diferenciada conmigo. En todas las reuniones que tenemos siempre las dirige, ¿no? Me pregunta hacia mí, me hace bromas personales en público, manifiesta su aprecio de manera sobredimensionada y a veces incluso busca quedarse hasta después de acabada la reunión. Intenta cogerme del brazo o tener contacto físico con la excusa de que está bromeando, ¿no? Esa término en negrita y gran, bromeando. Yo estaba bromeando, te decía solamente para animar el día, ¿sí? Entonces, reiteramos estos comportamientos de normalizarlo, ¿no? ¿Solo algunas mujeres son hostigadas sexualmente, como hemos visto? No, también los casos de víctima, también hemos visto, porque estos son casos que se han presentado en el ministerio, ¿no? Que también son varones. Entonces, cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral independientemente de su edad, género, identidad, orientación, nacionalidad o aspecto físico, ¿sí? A veces decimos, no, pero ¿qué le está en hostigamiento sexual si tampoco, no es atractivo, no es atractiva, ¿no? No, ya vemos que ocurre independientemente de ello, ¿sí? Vamos a la definición de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Es un tipo de violencia, ¿sí?, que afecta la integridad de la persona afectada. Definitivamente es una expresión de la violencia en la cual va a trasgredir mis derechos fundamentales, ¿sí? Por tanto, también se expresa como un tipo de violencia de género, porque independientemente del sexo femenino o masculino, vemos casos también, como lo hemos visto anteriormente, que se presentan, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada, ¿sí?, por la persona contra la que se dirige. Ahora vamos a ver un ejemplo o cómo se expresan estas conductas de naturaleza sexual o sexista. Una conducta o comportamiento sexual es, por ejemplo, los gestos que hacemos con el rostro, con las manos, ¿no? Una guiñada de ojo, una apretón de labios, ¿no? Algunos imágenes obscenas que hacemos con los gestos de la persona. Puede ser el jefe, puede ser tu compañero de trabajo, compañera de trabajo, ¿no? Que a veces lo normalizamos que me está bromeando, ¿sí? También puede expresarse mediante conductas verbales, comentarios, insinuaciones, observaciones, exigencias sexuales, proposiciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, qué linda que te ves, ¿no? Así deberías vestirte todos los días, ¿no? Miren el tipo de lenguaje y connotación que le doy, ¿no? Y encima de repente a ese comentario verbal un gesto, ¿no? Un gesto de apretón de los ojos, ¿no? De las manos, ¿sí? Algún gesto que también conlleve a ello, ¿no? Otro comportamiento es el tema físico, ¿no? Roces, como hemos visto en los casos anteriores, ¿no? Los roces, los acercamientos, te voy a dar masajes para que te puedas relajar, acercarse al cuerpo, ¿no? De repente hacer algunos comentarios cerca al oído, ¿sí?
Y otros como, por ejemplo, miradas lascivas, exposición también de material pornográfico, ya sea por ejemplo, por el WhatsApp, a ver, también existe este tipo de evidencias en la cual se expresa, ¿no? Fotos, comentarios, cuando te ves linda, así debes vestirte, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos son de conducta sexual, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son el comportamiento sexista? Son todo acto que promueven o refuerzan estos estereotipos basados en la diferencia de sexo. Por ejemplo, ¿no? Aquellos actos, ¿no? Pero tú qué vas a hacer esta actividad, ¿no? Ellos son para hombres, ¿sí? Para personas fuertes, ¿sí? Entonces, independientemente de la actividad, ya estoy siendo un comentario de estereotipo de género, ¿no? Minimizando independientemente de la profesión, independientemente de las competencias, minimizando en este caso, al caso de la mujer, ¿no? Estereotipos o roles, atributos, características, funciones específicas o espacios propios únicamente por su pertenencia o grupo social masculino y femenino, ¿no? Por ejemplo, algo que ya se está rompiendo, estos estereotipos se están ya normalizando en favor, por ejemplo, los enfermeros ocupacionales, ¿no? Antes pedían enfermera ocupacional o enfermera para un centro o institución privado o pública, ¿no? Enfermera ocupacional, por ejemplo, ¿no? Ahora no, ahora están poniendo enfermero o enfermera ocupacional porque ya hay profesionales varones que hacen este tipo de actividades, ¿no? ¿Sí? Los roles de género expresan el comportamiento de una sociedad concreta, se espera que una persona de razón de su sexo, ¿sí? También suponen subordinación de un sexo a otro, el machismo, los chistes, etcétera, ¿no? Muchos de estos casos de hostigamiento sexual lo normalizamos a través de la broma, ¿sí? Todo es broma, ¿no? Y por eso es que muchas veces no identificamos que si en verdad es un hostigamiento sexual laboral o es simple una broma de un compañero X, ¿no? Pero vamos viendo que en estas diapositivas anteriores, en esta conversación, que vemos muchos ejemplos que de repente se están presentando en nuestra empresa, en nuestra área, y que lo estamos normalizando y es bueno esas capacitaciones, esas conversaciones acerca del tema para poder identificar que ya no es una broma, sino es un tipo de hostigamiento sexual que me está incomodando. A mí como persona me está incomodando y que a veces ya me estoy sintiendo mal y ya no quiero de repente venir al trabajo, ¿sí? Entonces, parte de toda empresa privada o pública como parte de sus procedimientos es poder establecer políticas a favor de la salud mental, el cuidado de la persona, de tolerancia cero al hostigamiento sexual. ¿Quién puede ser el hostigadora o hostigador? Puede ser un hombre o una mujer, como ya lo hemos visto en los casos. Sin embargo, las cifras indican que el mayor porcentaje de agresores son hombres, ¿no? El 99% son varones. Los casos atendidos por el Servicio de Trabajo sin Acoso, ¿sí? Que está por el Ministerio de Trabajo, han detectado estas cifras, ¿no? Desde el año 2018 a 2019. El uso de la posición jerárquica es la más utilizada, dice, ¿no? O sea, porque tiene una posición jerárquica se aprovecha de estos temas. Pero independientemente de esto, puede ser también un compañero el que está acosando a la persona, ¿sí? El hostigamiento sexual laboral, trabajo sin acoso, ¿sí? Cualquier persona, sea hombre o mujer, puede sufrir hostigamiento sexual laboral. No obstante, nos menciona, según las cifras, que son las víctimas más frecuentes las mujeres. Pero eso no quiere decir que no existan casos, ¿no? De que hombres acosados. De repente, por el mismo hecho de que no presentan la queja, no presentan la denuncia, porque el que me van a decir, el que de repente me siento ridiculizado si yo presento mi queja porque soy varón. Esos estereotipos todavía existen en algunos individuos, ¿no? Porque de repente no tienen el conocimiento exacto, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el hostigamiento sexual laboral? Bajo promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales, ¿no? Como por ejemplo, Lucía, te estoy escribiendo al WhatsApp, por favor contesta, ¿no? ¿Qué te parece si salimos hoy día, ¿sí? Y justamente estamos haciendo una reestructuración del organigrama y estamos poniendo puestos
adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos encontramos, tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Y te puede beneficiar un puesto mejor del que estás hoy, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo estas promesas en beneficios especiales, ¿no? Amenazas para exigir una conducta no deseada, ¿no? De repente le digo, Juan, ¿sí? Veo, visualizo, ¿no? Que justo ya tu contrato va a terminar. ¿Qué te parece si nos encontramos después del trabajo o hacemos una reunión y salimos a comer y de ahí por ahí nos vamos a pasear, ¿no? Entonces ya esta es una amenaza como que ya su contrato va a vencer y que tiene que aceptar sí o sí, ¿no? Y muchas veces las personas acosadas, ya sea varón o mujer, son personas muy vulnerables, ¿no? Que ante una situación de, de decisión, ¿no? Porque necesita el trabajo, porque tiene una persona a cargo, un papá enfermo, hijos, etcétera, papá, mamá soltero, etcétera, pues a veces terminan haciendo estos tipos de acciones, ¿no? Acceder a estos tipos de amenazas o promesas, ¿no? Hacer otro tipo de manifestación son los acercamientos corporales, roces, tocamientos, sin el permiso o autorización de la víctima, en este caso, ¿no? Esos acercamientos, hablar al oído, eh, buenas noches, ya nos vemos mañana, ¿no? Con ese tono. Entonces, eso también es una forma de manifestación. Uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual, ¿no? Muchas veces también tenemos las evidencias de tipo de hostigamiento por intermedio del WhatsApp, del Facebook, donde menciona este tipo, ¿no? O trato ofensivo hostil por el rechazo de las conductas señaladas anteriormente, ¿no? Muchas veces cuando la persona, aunque está siendo acosado o acosada, no accede a esto eh, porque no se siente cómodo, sabe que no es, ¿no? Y que de repente ya la empresa tiene la política y está capacitada y va a ir, independientemente que sea su jefe, su compañero, pues dice ya, bueno, ya no voy a continuar contigo tu personal, ¿no? Ya acabó tu contrato o tu 3 meses de prueba, ¿sí? Y eso ha pasado justamente hace 2 días, vi en el LinkedIn una señorita denunciando un caso, ¿no? De hostigamiento sexual laboral por el jefe, ¿no? Y lo publicó en el LinkedIn, ¿sí? Publicó el nombre, todo de la empresa, ¿no? Este tipo de actos y le despidieron en un día, ¿no? Al día siguiente nomás de ir. Entonces vemos que todavía se presentan esos casos y que todavía no hay la conciencia respectiva, ¿no? Secuelas expresadas en la víctima a nivel psicológico. Vamos a ver cuáles son las expresiones en este tipo, él o la víctima, en diferentes campos, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel cognitivo, en la cual se manifiesta este tipo y son expresadas a través del comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos que hemos encontrado algunos indicadores psicológicos es la depresión, la ansiedad, la falta de motivación, la baja autoestima, la fatiga, esas relaciones personales ya no como al principio, ¿no? Amigables, sino ya restringidas, dificultades en la concentración, ¿sí? Con una persona a veces, cuando no tiene el conocimiento preciso, él o la víctima, pues comienza a sentir ansiedad, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy? Si viene mi jefe y no mi jefe, ¿cómo voy a reaccionar? Y a veces, muchas veces, toca con el tema de salud mental, la depresión, ¿no? Porque sabe que el trabajo lo requiere con suma urgencia, el dinero lo requiere para pagar algo o establecer algo de su parte de la familia, pero también necesita eso, que está en un dilema, ¿sí? Y no tiene de repente eh, no tiene el cómo decir o a quién decir, porque es el jefe, por ejemplo, ¿no? Ya la falta de motivación es mínima, ya no quiere participar al trabajo, está constantemente más bien pensando, ¿no? En qué momento va a venir la persona que le está acosando, ¿no? En qué momento va a entrar, en qué momento me va a decir, en qué momento ya está más concentrada en eso que en su actividad propia de la actividad laboral, ¿no? Y a veces, muchas veces está relacionada con, como le digo, con la baja autoestima porque a veces se sienten culpables, ¿no? Culpables de repente en la forma de vestirse, culpables de repente, ni siquiera a veces se visten de manera normal, ¿no? Porque tampoco la vestimenta es un signo de provocar, ¿no? Algún tipo de hostigamiento, ¿no? O algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, esas relaciones ya no van a ser las mismas, definitivamente,
¿sí? A nivel fisiológico, vamos activando, dependiendo de cada persona, es independiente de cada individuo, dolores de cabeza, ¿no? La cefalea, dolor de estómago, o de repente se va activando algún tipo de gastritis, náuseas, ¿no? Disturbios del sueño, porque voy pensando cómo será el día siguiente cuando voy a laborar. ¿Estará, no estará? Ya tengo esas pesadillas, o ya no, y tengo insomnios, no puedo dormir bien, ¿sí? Entonces, definitivamente, si el cuerpo no descansa bien y voy somatizando algunos dolores por el tema emocional de este caso de estigamiento sexual, pues voy a llegar fatigada al trabajo, ¿no? No voy a rendir de manera satisfactoria. A nivel cognitivo, se presentan, por ejemplo, incapacidad para tomar decisiones, porque estoy más concentrada en qué va a pasar la persona y qué me va a decir, ¿no? Ya me desconcentro altamente, ¿no? Olvidos frecuentes de algunas tareas, ¿no? De repente tenía que hacer A, B, C, D y me olvido la más urgente, que es la A, porque ya hay unos bloqueos mentales. Estoy más concentrada en qué va a pasar conmigo, qué me va a decir, qué me va a mostrar, si se acerca o no, ¿no? Entonces hay toda una hipersensibilidad por parte de la víctima o el víctima, ¿no? Entonces, a nivel de pensamiento, bloqueo mental. ¿Y cuáles son los efectos sobre el trabajo? Ausentismo, relaciones laborales pobres, alta tasa de cambio de trabajo, ¿no? La rotación, ¿sí? Cuando yo hablo también de relaciones laborales pobres, que ya no hay ese flujo de comunicación, ¿no? Se quiebra, ¿no? El ausentismo por parte médico, por parte de repente el ausentismo que me quejo de un dolor, ¿no? Voy por un dolor de estómago, un dolor de columna, una cefalea, pero no estoy atacando la causa raíz de que es por hostigamiento sexual laboral, ¿no? Mal clima en el trabajo, ¿sí? Antagonismo con el trabajo, yo necesito el trabajo, tengo competencias para poder laborar, pero me ausento, ¿no? Falta de satisfacción en el desempeño laboral, por lo ya mencionado, y por tanto influye también en mi mala productividad, ¿no? Estos efectos a nivel cognitivo, a nivel psicológico, a nivel corporal, pues no voy a desempeñarme de manera satisfactoria. Bienvenidos. Mi nombre es Mirela Bernal Suárez y hoy conversaremos sobre hostigamiento sexual. Nuestros temas que abordaremos serán los siguientes: normativa legal, obligaciones del empleador, quién y cómo se presenta una queja, el procedimiento de investigación y sanción que ustedes dirigirán, sus funciones, así como el procedimiento de elección, y también conversaremos sobre infracción. La prevención e investigación frente a cualquier queja sobre hostigamiento sexual tiene un rango constitucional y está regulado cuando se establece el respeto a la dignidad, a la libertad e intimidad, tanto en el artículo 2 como el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Por eso, el papel que ustedes tienen que desarrollar en calidad de miembro del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual es de vital importancia. Unido a ello, todo está relacionado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, establecido en nuestra ley 28983. La normativa específica sobre hostigamiento sexual la encontramos en la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, cuyo reglamento es el Decreto Supremo 014-2019, MIN-P. Este reglamento ha sufrido diferentes modificaciones, siendo la más importante el Decreto Supremo 021-2021. Para poder implementar un procedimiento de investigación y de sanción, se debe considerar la resolución ministerial 2223-2019-TR y además sus formatos se encontrarán en la resolución ministerial 115-2020-MIM. ¿Cuáles son las obligaciones que ustedes deben colaborar se cumpla por parte del empleador? Estas obligaciones las encontraremos en el artículo 7 de la ley 27942 y son tres obligaciones macro.
Tenemos la primera, capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa, ¿no? Esta función, esta obligación, podrán también colaborar siempre y cuando puedan recibir las capacitaciones especializadas en calidad de miembros del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, con la finalidad que cada vez sean más los trabajadores que puedan detectar aquellos actos de connotación sexual que implique cualquier posible queja de hostigamiento sexual. También una obligación macro es adoptar las medidas necesarias para que cesen aquellas amenazas o represalias ejercidas por aquella persona que realiza el acto de hostigamiento que se denomina hostigador, ya sea a través de conductas físicas o quizá comentarios de carácter sexual o sexista. Y esto esté implicando un problema en el clima laboral, ¿no? Ocasionando un clima hostil de intimidación en el centro de trabajo. Finalmente, la tercera obligación está relacionada con el informe oportuno al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha implementado un acceso para que se pueda reportar toda queja que el trabajador presente en cada una de las empresas. Pero no solo la queja, sino también diferentes documentos con la finalidad de que la empresa pueda acreditar que viene cumpliendo con el procedimiento de investigación establecido por norma. Estas fueron las principales obligaciones, las tres obligaciones macro, pero además existen obligaciones específicas. ¿Cuáles son? Primero tenemos la obligación de capacitar a los trabajadores. Es necesario que el trabajador entienda qué es hostigamiento sexual, cuáles son los posibles actos que se consideren como hostigamiento sexual, cuál es el camino que debe seguir, cuál es la ruta que debe seguir para denunciar si se siente víctima de cualquiera de estos actos. Y adicional a ello, tiene que entender a quién va dirigida esa queja y se le debe asegurar que su derecho de confidencialidad se protegerá a lo largo del procedimiento. Proteger. El trabajador podrá solicitar, y es obligación del empleador, implementar las medidas de protección que la norma permita. Conformar. Todas las empresas que cuenten con 20 a más trabajadores están obligadas a conformar, a elegir un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, quienes están encargados de investigar. Recordemos que este comité tiene representantes del empleador, por lo tanto, también por medio del comité cumple su obligación de investigar todas las quejas que puedan presentar los trabajadores. Sancionar. Después del informe que ustedes emitirán, el empleador deberá decidir qué sanción le corresponde al hostigador. Informar. Debe informar los resultados de la investigación a las partes interesadas y también a la autoridad, es decir, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Prevenir. Es necesario, primero, detectar actos que puedan ser denunciados por los trabajadores y también implementar las medidas correctivas necesarias para que aquellos actos que sucedieron no vuelvan a ocurrir. Entonces, ¿quién y cómo se presenta una queja? No solo puede presentar una queja la persona que se siente víctima de hostigamiento sexual, es decir, el hostigado u hostigada, ¿correcto? También puede presentarlo un tercero, que puede haber sido un testigo o que la víctima le haya referido, le haya comentado dicha situación. También puede realizarse de oficio. Alguien del área de recursos humanos detectó determinada situación y por lo tanto se inicia de oficio la investigación. Cualquiera sea la modalidad que da inicio al proceso de investigación, el empleador está obligado a
investigar esos hechos a través del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, tiene que implementar el canal de presentación de esa queja. Debería ser por medio escrito, porque si bien la norma establece que también puede realizarse de forma verbal, es necesario para evitar cualquier revictimización de la persona, del trabajador o de la trabajadora, en volver a comentar los hechos, también solicitar que los hechos los establezca por escrito. De acuerdo a los cambios normativos del reglamento que comentábamos, es necesario que al momento que el trabajador presente la denuncia, se lea un acta de derechos de la persona, de tal manera que el trabajador recuerde cuáles son sus derechos en dicho proceso de investigación. Dicha acta debe ser firmada por la víctima y también en dicho documento se debe dejar detallado todas las etapas que se cumplirán en dicho procedimiento de investigación. Es necesario también considerar que si la presunta hostigador es de administración, del área de recursos humanos, de la oficina de personal, del área a cargo, ¿no? Que forma parte de este comité de intervención de hostigamiento sexual, la persona, el trabajador, podrá interponer su denuncia al inmediato superior, ¿no? De acuerdo a la organización de la empresa. Podría ser el inmediato superior alguna gerencia o gerencia general. Y si el presunto hostigador fuera la alto mando, es decir, gerencia general, pues podrá acudir de manera directa a la autoridad, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien. Aquí encontramos un flujograma sencillo que nos ayudará a revisar la etapa de protección. Como les comentaba, no solo la queja o denuncia es presentada por la víctima o testigo, también puede ser por parte de la jefatura de algún área, de una oficina o incluso por alguien que forma parte del área de recursos humanos. Cualquiera sean las modalidades, será una queja o denuncia o será un oficio. Con este documento se inicia el proceso de protección. ¿En qué consiste? Primero, que después de un día hábil de recibida dicha queja, denuncia o oficio, se brindan los canales de atención médica y psicológica. Es decir, si yo, en mi calidad de trabajadora, presento una denuncia a ustedes, que son miembros del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, tengo un día hábil para poder, correcto, por medio del área de recursos humanos, brindarle la información a la trabajadora para que ella conozca cuáles son los canales de atención médica y psicológica. Y 3 días hábiles con la coordinación de recursos humanos para dictar las medidas de protección hasta que termine el procedimiento de investigación. Entonces, en eso consiste nuestra primera etapa, ¿sí? Etapa de protección. Luego tenemos ya etapa de investigación y de sanción. En la etapa de investigación tenemos que recursos humanos comunica al comité, comunica a ustedes para que realicen su investigación. Les presentará la queja, tendrán el acceso a todos los medios probatorios que el trabajador haya podido presentar y así, con toda esta información, podrán iniciar su investigación. Pero para poder realizar esta investigación es necesario también escuchar al acusado, ¿correcto? En este caso, al posible hostigador. Por lo tanto, ustedes tendrán que solicitar sus descargos, ¿sí? Solicitarán el descargo de la persona, del trabajador que ha sido quejado, que ha sido denunciado. Y ya con toda esa información, con sus descargos, y él también tiene derecho a presentar cualquier medio probatorio para desvirtuar dicha queja o denuncia, ustedes tienen 15 días calendario para emitir su informe, ¿no? En el cual detallarán todo lo que han revisado, todos los medios probatorios que han podido actuar y finalmente tendrán que detallar cuáles son sus recomendaciones. Es decir, si
han podido detectar o no el acto de hostigamiento, un acto de hostigamiento sexual y qué recomiendan ahora aplicar frente a el hostigador, ¿correcto? El órgano de sanción, en este caso Recursos Humanos, recibirá su informe y tendrá 10 días calendario para emitir la resolución final, ¿no? Esta resolución da fin al procedimiento de investigación, ¿no? Con ella culmina el procedimiento de investigación y en dicha resolución se podrá resolver que existió un acto de hostigamiento sexual, por lo tanto se le sancionará al hostigador por medio de cualquier tipo de sanción, ya sea llamada de atención, el tema de suspensión sin goce de haber o despido. O resolverá que no existe el acto de hostigamiento sexual y por lo tanto se procederá al archivo. Cualquiera fuera la decisión, también es uno de los documentos que se debe enviar a través de la plataforma implementada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su conocimiento. Es un documento obligatorio. Por lo tanto, es necesario que se verifique cuál es su contenido. Muy bien. ¿Cómo está conformado el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual? Primero, tiene 4 miembros y es necesario que estos 4 miembros cumplan con la paridad de género, es decir, tendrán 2 varones y 2 mujeres. Adicional a esta paridad de género, es necesario que 2 sean asignados por el empleador dentro de su personal de dirección y de confianza, siendo necesario que uno de ellos forme parte del área de recursos humanos o el área de talento humano o quien haga sus veces. Y 2 serán elegidos por los trabajadores. ¿Sí? Adicional, la norma establece unos requisitos mínimos que todos ellos deben cumplir. ¿Y cuáles son? Primero, ser trabajador de la empresa, es decir, los practicantes no podrán formar parte del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, porque ellos tienen una modalidad diferente de contratación que son las modalidades formativas laborales, ¿sí? No tienen la calidad de trabajo. No deben registrar antecedentes ni policiales, ni judiciales, ni penales. Además, no deben haber sido sancionados sentenciados o denunciados por actos de violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar, ¿no? Entendiéndose, el grupo familiar pueden ser ascendientes o descendientes, hijos, padres, esposo, ¿correcto? Muy bien. No tener ningún antecedente laboral en el cual se le haya investigado por hostigamiento sexual o haya sido sancionado, es decir, se le haya imputado responsabilidad. Muy bien, entonces estos son los requisitos imprescindibles, 4 requisitos mínimos que todo miembro del comité de intervención debe cumplir. ¿Y cómo funciona el comité de intervención? Ustedes tendrán que aplicar las normas supletorias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que señala las reuniones que deben cumplir, así como la forma en cómo se deben ejecutar los acuerdos, siendo importante detallar que para poder tomar un acuerdo necesitan mayoría simple. Imaginémonos que se encuentren investigando un hecho y frente a dicho hecho, ¿sí? Que ha sido denunciado por un trabajador, 2 de ustedes consideren que sí existen los argumentos y los medios probatorios necesarios para calificar tal hecho como un acto de hostigamiento sexual. Pero 2 de ustedes consideran que no existe un acto de hostigamiento sexual. Por lo tanto, no es posible llegar a un acuerdo porque existiría empate, pero la norma sí se ha puesto en dicho supuesto y señala que frente a un empate, quien tendrá el voto dirimente será el representante de recursos humanos o el que haga sus veces. Por lo tanto, donde se encuentre el representante de recursos humanos será el voto que gana, ¿no? Si el representante se encuentra en la votación que dice que sí, el comité de intervención culminará su informe indicando que sí existe un acto de hostigamiento sexual y recomendará la sanción a aplicarse.
Muy bien. ¿Qué otras funciones tienen en su calidad de miembro del comité de intervención? Primero, tienen que recibir la queja o denuncia y, claro está, cumplir con el deber de confidencialidad. La información que ustedes reciban, de la cual tomen conocimiento, es necesario que solo sea de uso exclusivo y de conocimiento exclusivo de usted. No, pero quiero comentarle a la jefa de la trabaja. Pueden llamarla para un poco solicitar su declaración, ¿sí? Para tener información adicional sobre cualquier situación relacionada al acto de hostigamiento sexual, pero no tendrán que aperturar, ¿no? Darle una copia de la queja o detallarle información sobre el caso. Dos, dictar las medidas de protección. Comentábamos, ¿no? Forma parte de un derecho específico que tienen los trabajadores, que es verse protegidos frente a cualquier acto de hostigamiento sexual. Investigar y proponer las medidas de sanción. La investigación tiene que cumplir los plazos que hemos establecido y además se debe también en ese procedimiento salvaguardar la confidencialidad de la información y evitar preguntarle, ¿no? O que la víctima vuelva a comentar los hechos para evitar su revictimización. Muy bien. Y finalmente, ustedes tienen que dictar las medidas de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos. Es decir, tienen que implementar las medidas correctivas con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir casos similares. Con esta última función, lo que se está evitando es justamente que los trabajadores se vean expuestos a este riesgo psicosocial que puede causar un, un daño, ¿sí? Una lesión a la salud mental de los trabajadores. Como les comentaba, una de las obligaciones establecidas por ley es el registro de los casos. Y no cumplir con dicho registro implica una infracción, ¿no? La empresa que no cumple con su obligación de comunicar, entonces será sancionada. ¿Qué otras infracciones existen? El no capacitar a los trabajadores en lo relacionado a hostigamiento sexual, así como la capacitación especializada para los miembros del comité de intervención y el personal de recursos humanos. Otra infracción grave, no cumplir con la difusión periódica de la información que le permita al trabajador poder detectar cualquier conducta que constituya un hostigamiento sexual. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 24.22 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. ¿Qué otras infracciones encontramos calificadas como muy graves? Será una infracción grave muy grave, perdón, cuando los actos de hostilidad o de hostigamiento sexual, así como cualquier acto, afecte a la dignidad del trabajador. Veíamos el rango constitucional. Luego, no iniciar el procedimiento de investigación, es decir, llegó la queja, archivarla, guardarla y no realizar ningún procedimiento de investigación. No otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas, ¿sí? No otorgar de forma oportuna las medidas de protección previstas. Ya sabemos cuáles son las medidas de protección, ¿sí? El tema de rotación, lo relacionado a algún tipo de licencia con la finalidad de que la persona que se ve o que se siente víctima de hostigamiento sexual no se sienta en un ambiente hostil o intimidatorio. No cumplir con la obligación de emitir una sanción, ¿no? Es decir, se recibe la queja, se realiza el procedimiento de investigación, pero no culmina en ninguna resolución, en ninguna decisión, ni siquiera de archivo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, es necesario que si al momento de investigar se detecta que no es un acto de hostigamiento, de igual manera se implemente la decisión final por medio escrito indicando el resultado de la investigación. Aquí un expediente que establece
la tipificación incorrecta del artículo 25.6, ¿no? Aquella que está relacionada con no cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción. ¿Sí? En este caso, se estableció, ¿sí?, que la ex trabajadora acreditó el 3 de marzo de 2021 que brindó capacitación en materia de hostigamiento sexual y desarrolló actividades de difusión, pero esa obligación no está relacionada con cumplir con la investigación, ¿sí? Son obligaciones diferentes y por lo tanto deben ser cumplidas cada una de manera íntegra, ¿correcto? Entonces, en tanto no acreditó que sí realizó el procedimiento de investigación, pues igual se le sancionó a la empresa. Ustedes van a poder, considerando si la infracción se tipifica de manera leve, grave o muy grave, en este cuadro revisar qué sanción podría ser impuesta a la empresa, ¿no? Si nos encontramos frente a una sanción grave y los trabajadores afectados es de 1 a 10, entonces la empresa será sancionada con una multa máxima de 7.771.50. Si los trabajadores son más, es decir, la empresa no cumplió con capacitar a ninguno de sus trabajadores, y la empresa cuenta entre 51 a 100, entonces la sanción será 6.53 de este rango de OITs y será con un monto máximo de 32.323.50. Entonces, tenemos también contingencias económicas frente al incumplimiento de la normativa sobre la prevención y sanción de hostigamiento sexual. Muy bien. Nos escriben y contestamos. Primero, ¿cómo se manifiesta el hostigamiento sexual laboral? No solo a través de tocamientos indebidos, roces, es decir, no implica una conducta física. También puede realizarse a través de algún medio escrito, chat, algún, alguna red social o también por medio de cualquier frase, es decir, con un aspecto verbal. Si la trabajadora presunta víctima renuncia al momento de presentar su queja, el empleador está obligado a iniciar el procedimiento de investigación y, de ser el caso, aplicar la sanción correspondiente. La respuesta es sí, está obligado. La norma señala que la extinción del vínculo laboral, ya sea por renuncia, vencimiento de contrato, despido por otra causal de la trabajadora presunta víctima, no es impedimento para que el empleador, a través del comité de intervención, continúe con el proceso de investigación. Por lo tanto, de esta ex trabajadora o ex trabajador también se tendrá que cumplir el procedimiento de investigación. Si durante el procedimiento de investigación o como resultado de este, él o la quejada o quejada denunciado o denunciada deja de pertenecer a la empresa, el empleador debe continuar con el procedimiento y dictar las medidas correspondientes. Sí, correcto. No solo desde el momento de presentar su queja, sino también al momento de investigar. Está dentro de los días de investigación el comité de intervención y la empresa, perdón, y la trabajadora deja de pertenecer a la empresa. Tampoco es causal para interrumpir ese proceso de investigación, este procedimiento de investigación, sino que el empleador está obligado a continuar. Última pregunta. Si la empresa no cuenta con recursos humanos, entonces el comité será conformado por el gerente general. Recordemos que no solo se hace mención a recursos humanos, sino también o quien haga sus veces, ¿no? Entonces será la persona que, de acuerdo al organigrama, realiza las funciones de recursos humanos, a pesar de que no exista el área con tal nombre. Pero no será el gerente general quien pertenezca al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Muy bien, hasta aquí toda la información que queríamos compartir el día de hoy. Muchas gracias.